programa, para non demorar moito. Tócame presentar a Rosa Teira. Tampouco vou falar moitísimo sobre o seu currículum, aínda que é bastante impresionante, porque, como sabedes, tédelo xunto co resto da documentación, co programa, na carpeta que se vos deu. Simplemente eu quería destacar a súa formación. Rosa Teira é arquitecta, formada na Universidade da Coruña, e tamén ten formación poslicenciatura aquí na Universidade de Santiago, no Máster de Rehabilitación Urbana, que se fai en colaboración co Consorcio de Santiago de Compostela, e tamén posteriormente na Oxford Brookes University, que é onde actualmente, de feito, exerce como docente tanto no propio máster que la desenvolveu como hoxe en día no grao de arquitectura. Si eu quería destacar do seu currículum dous aspectos. Por unha parte, como podedes ver, a combinación da súa traballo aquí no territorio nacional, en concreto en Galicia, pero tamén a súa internacionalización. De feito, hoxe en día ela está traballando en Newcastle, que é do caso do que nos ven en parte a falar, e por outra o seu amplo ámbito de acción, tanto como arquitecta profesional, como docente e incluso na súa labor de dirección na Oficina de Rehabilitación de Monforte de Lemos, pero tamén como investigadora e como divulgadora, participando, desenvolvendo varias exposicións. Como sabedes e como vedes no programa, ela foi convidada para falarmos sobre as estrategias de recuperación do patrimonio industrial do río Tyne na área metropolitana de Newcastle, que en parte a idea era observar estas estrategias, o mesmo que antes no caso de Extremadura, do Texo, un pouco para ver que ideas, iniciativas, perspectivas, etcétera, podemos nos recoller no caso galego. E sen máis, moitísimas grazas por estar aquí e deixo vos comigo. Muchas gracias. La verdad es que es muy impresionante. Bueno, es un placer estar aquí y es todo un honor el recibir la invitación para participar en el Consejo de la Cultura Galega, que ha hecho posible el que yo esté aquí. Y mi agradecimiento a Carlos Nardiz también por invitarme. Y bueno, como contaba Rebeca, actualmente trabajo para Historic England en la región noreste, con base en Newcastle. Y Historic England es en realidad es un organismo independiente que depende del Ministerio de Cultura, y entre sus varias funciones es, aparte de ser un órgano asesor del Gobierno en materia de patrimonio y llevar a cabo, ser responsable del mantenimiento de la Lista Nacional de Patrimonio y llevar temas de investigación específicos, pues también es el responsable de dar soporte a las autoridades locales en temas de intervenciones en el patrimonio. Y ese es un poco el rol que yo desempeño en Newcastle como inspectora, es decir, dar soporte para aquellas intervenciones en las que el patrimonio, que tengan lugar en elementos que forman parte de la lista de patrimonio. Y eso incluye edificios, parques, campos de batalla, áreas de conservación. Entonces es un poco diferente. Y bueno, este verano tuve ocasión de conocer a Carlos en las jornadas de rehabilitación de Rianxo, y me invitó a que viniera aquí a contaros un poco, que os hablara del patrimonio en la ciudad. Y bueno, teniendo en cuenta el enfoque transversal de estas jornadas, con una visión conjunta entre ecología y puesta en valor del patrimonio cultural, he buscado unos ejemplos que más o menos tengan esa visión. Son más ejemplos que estrategias en realidad, y espero que sean de interés. Entonces, bueno, aquí, bueno, podéis ver más o menos, esto es el río Tyne en su tramo final, básicamente hasta aquí, zona intermareal. Y esto que veis aquí, como, la verdad es que no se ve muy claro, pero bueno, esto es lo que es la ciudad de Newcastle. Pero en realidad he organizado la charla en tres apartados. Un primero de puesta en contacto,
hablaré brevemente de la región y su patrimonio, y para centrarme después en el río y en su ciudad asociada, en su principal ciudad asociada, que es Newcastle, en el contexto para ponerlo en el contexto de la región del país. Y después hablaré en realidad, le he dado un poco la vuelta al tema y lo que quería hablar era un poco de la visión de los espacios, de la visión del patrimonio cultural desde los espacios de protección natural que hay, que existen en el área. Entonces, en la segunda parte de esta charla hablaré un poco de los distintos espacios protegidos de lo natural de la región y de la consideración que sus documentos de protección y gestión tienen del patrimonio construido. Y después pondré algunos ejemplos. Entonces, bueno, un poco el área. ¿Dónde estamos, no? Y en ese sentido, el río Tyne es el río más grande de la región noreste del país, que es una de las 9 regiones en las que se divide Inglaterra por temas estadísticos. Comprende a poco más de 2,5 millones de personas y está organizado en torno a los condados de Northumberland y Durham, que son zonas montañosas, y las áreas metropolitanas de Cleveland, en torno a la desembocadura del río Tees, y el Tyne and Wear, que está en torno a la desembocadura de los ríos homónimos. Y que, como veis más o menos en este mapa de distribución urbano-rural, se configura como una gran conurbación en torno a los 2 ríos. Y la región que está en torno al río Tyne, o denominada Tyneside, acumula aproximadamente las 3/4 partes de su población. A nivel general, la región, debido a su posición, características y evolución histórica, es una región diversa que posee un rico legado cultural y debido a su posición como con su amplia franja al Mar del Norte y fondo de valle, la ha hecho zona de entrada de numerosas influencias, como veis aquí. Desde los pueblos anglosajones que se imponen a los pueblos celtas originarios a partir de los siglos V y VI, a la entrada del cristianismo de mano de monjes irlandeses que vienen de islas escocesas y forman un lugar de estudio que se convertiría en importante centro de peregrinación en Lindisfarne y que desembocaría en la construcción de la Catedral de Durham, que es un magnífico ejemplo de catedral románica y que es patrimonio de la humanidad también. Las incursiones vikingas que establecerían el reino del Mar del Norte en el siglo X y que abarcaría Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Y la subsiguiente conquista normanda, que acabaría con 3 siglos del imperio anterior y que dejaría su marca en el territorio en el establecimiento de numerosos asentamientos, como este que vemos aquí de Warworth, en el meandro del río fortificado, y nuevos castillos para el control del territorio, entre los cuales se encuentra el de Newcastle, que es el que da nombre a la ciudad. Es importantísima también la condición de frontera de la región, tanto de frontera de la región. Constituye los límites del imperio romano y, desde luego, el muro de Adriano cruza la región de norte a sur a lo largo de 140 kilómetros, en los cuales Newcastle formaba uno de sus asentamientos, también conocido como, que en aquel momento se denominaba Pons Aelius. Y esa condición de frontera, desde luego, acabaría marcando la identidad de una región, una identidad diferenciada de lo que luego sería Escocia. Y es también esa condición fronteriza con Escocia la que condiciona la evolución de toda esta región. O sea, hasta la firma del Tratado de Nyon en 1707 es una zona en permanente conflicto, y eso se manifestará en la presencia de construcciones defensivas y fortificadas, pero también en la introducción tardía de las reformas agrarias características del siglo XVIII, lo cual le dará unas características regionales muy específicas. Y bueno, hablando de la región como lugar de entradas, también es
por supuesto, un importante, bajando ya a lo que es al río, a la ciudad, es muy importante como zona de salida. Y entonces, aquí veis un mapa del siglo de 1610, donde se ilustra la ciudad y del río, y un grabado de 1590 con el río Tyne. Y desde luego el río es fundamental como zona de salida de todas las mercancías que existen en la región. Entre ellos, a partir del siglo XIII, existe un importante mercado de lana y cuero procedente de las zonas montañosas de Northumberland y Durham, que es, desde luego, una fuente de riqueza muy importante. Pero en realidad es la geología y, en particular, la existencia de amplias reservas de carbón las que condicionarán la evolución de la región y del río en los siglos posteriores. Bueno, aquí, como veis, la ciudad, los elementos que en aquel momento, en el siglo XVII, se establece que tenía unos 10.000 habitantes, lo cual la pone en la escala de una de las más importantes del territorio, después de Londres y Bristol. Veis el puente que atraviesa el Tyne, el núcleo de Gateshead, que sigue hoy en día siendo otra autoridad independiente, el castillo medieval, la iglesia de San Nicolás, que desde el siglo XIX es la catedral, y se ve aquí pues, bueno, estos barcos en el grabado que indican la intensa actividad mercantil que existe en el área. Pero bueno, entonces hablaba de la importancia de la geología y la explotación del carbón. Y aunque existe constancia de la explotación del carbón desde época romana y medieval, es en realidad a partir del siglo XVII y XVIII donde adquiere importancia a nivel internacional. Y esto se ve ya en planos como este, de 1754, que lo que nos está mostrando son los derechos de explotación y explotación y paso del territorio. O sea, la mayor parte de estos terrenos que pertenecían al obispo de Durham han sido adjudicados a distintas personas interesadas para su explotación. Nos está enseñando el altísimo interés de toda esta área. Vemos estas áreas pequeñas de aquí, en realidad corresponden a lo que sería Newcastle y Gateshead, y con las distintas zonas de descarga del carbón asociadas. Y bueno, la escala de influencia se aprecia en este plano de 1788 ya, donde podéis apreciar las primeras raíles que conectan, las primeras vías que conectan los distintos pozos de explotación del carbón con sus salidas al río. Bueno, vemos el río Tyne y el río Wear en la región, esta incipiente red de raíles que va conectando todo con los ríos. Vemos la escala del núcleo de Newcastle y de Gateshead y también un poco los asentamientos en la desembocadura del Tyne. Aparece también reflejado el muro romano, la verdad es que no se aprecia muy bien. Y bueno, y es importante también mostrar estas zonas en sombra, son los parques y residencias de la nobleza, pero también de la nueva nobleza que aparece a raíz de la riqueza generada del comercio del carbón. Esta red de raíles que se inicia aparte y que se considera que son los más importantes, que se considera que son los más antiguos en el mundo. Y bueno, y veréis luego a lo largo de la charla que los ingleses son muy buenos a la hora de registrar quiénes son los primeros o los más grandes. Se constituía inicialmente de una red de raíles de madera sobre los que iban vagones y de tracción animal y que se descargaban en unos botes o keels en la orilla, que eran los encargados de llevar el carbón hacia los buques más grandes que estaban en la desembocadura, porque el río en estos momentos no tiene gran profundidad. Y aquí en este mapa inferior podéis ver toda la red de raíles que se establece a lo largo del siglo XVII y XVIII. El desarrollo de la industria del carbón lleva aparejo el desarrollo de otras industrias asociadas, para las cuales el carbón tiene una importancia fundamental, como la industria del vidrio, la metalurgia, asociada también al hallazgo de minerales en el área, y cerámica.
y que también se benefician del comercio del carbón. Me olvidé de comentar anteriormente de que la mayor parte del comercio del carbón tiene destino Londres, pero también existe una importante actividad comercial con los países bálticos y con Holanda. Y es ese comercio del que también estas industrias se benefician al mismo tiempo. Por ejemplo, la industria del vidrio se beneficia de la arena que viene de balasto en los buques de vuelta de los países bálticos, y es que es importantísimo el desarrollo de esta región. Asociado al desarrollo de la industria están también el desarrollo de la tecnología y la introducción del vapor, del descubrimiento del motor de vapor y su introducción tanto en las embarcaciones como con las locomotoras va a cambiar profundamente el paisaje de esta región. Uno, el vapor, y otro es el desarrollo de la capacidad de drenar el río, de aumentar su profundidad y, por tanto, de aumentar la extensión de la actividad, o sea, permitiendo la entrada de barcos río arriba, mucho más arriba, de gran tonelaje. Esta intensidad también La intensidad de la explotación del carbón también se aprecia incluso en la construcción de túneles que atraviesan la ciudad para poder conectar los pozos con las salidas al puerto, como este, que es el Victoria Tunnel de 1830. Se construyó entre 1839 y 1842. Entonces, bueno, esta efervescencia se ve ya en este mapa de 1845, donde veis la red de raíles, que ahora son ya raíles de locomotoras, tirados por máquinas de vapor, que siguen conectando todos estos pozos, pero también conectan las ciudades entre sí. Seguimos viendo, desde luego, importantísima toda esa parcelación del territorio. Y en un mapa más cercano, de la orilla norte, vemos aparte de todos estos elementos del desarrollo de todos estos núcleos en la desembocadura del río, lo que vemos es el establecimiento de líneas de larga distancia. Y hay que pensar que, asociado también a la máquina de vapor y la locomotora, inicialmente se habían considerado como transporte de carbón, pero es en 1826 que se construye la primera línea de transporte de pasajeros, y esto revoluciona tremendamente la región. Y esto es la línea que pone Newcastle a Berwick, es parte de la línea que une Londres y Edimburgo, y hay una presión inmensa para conseguir este desarrollo. Obviamente, la importancia industrial de la región, la importancia de actividad comercial tiene su repercusión también, tiene su reflejo en la creación de importantes instituciones culturales en la ciudad. Desde la Lichfield Society, que es una institución dedicada al estudio de literatura y filosofía, que también va asociada con la importancia de la imprenta en la ciudad, que es la más importante es la cuarta más importante en el país en el siglo XVIII, después de Oxford, Cambridge y Londres, y el Mining Institute, que es también la primera institución de este tipo que se dedica a la investigación de minería y geología, y que tenía como propósito en su fundación el desarrollo de sistemas de seguridad para el trabajo en las minas. Y aquí tenéis un poco las imágenes de algunas de estas instituciones, de las fábricas río arriba, de las instituciones de locomotoras, etc. Durante el siglo XIX, Newcastle es un auténtico hervidero de actividad industrial, y con el desarrollo de nuevas soluciones de ingeniería en un abanico inmenso, desde la máquina de vapor, la lámpara incandescente de Joseph Swan, que tenéis aquí una ilustración del señor en su salón. George Stephenson, que es considerado el padre del ferrocarril, tiene sus instalaciones de fabricación de locomotoras en el área. Y en todo esto, el río juega un factor fundamental como soporte de todo este desarrollo. Y bueno, pararé aquí en la evolución de la región para hablar de los ríos como obstáculo a salvar. Actualmente el río Newcastle dispone de 7 puentes que cruzan el río, pero son
tres que merecen mención especial a nivel de su interés patrimonial. Hay que decir que hasta mediados del 19 Newcastle solo dispone de un único puente, que es de origen medieval y que se supone que seguía la traza del antiguo Pons Aelius, y que se puede apreciar en este grabado de 1745, donde podéis ver la ciudad, de nuevo, la intensa actividad de las barcas llevando el carbón hacia la desembocadura, y veis un poco la ciudad con sus tres vías medievales, el puente y el núcleo de Gateshead. Ese puente es arrasado en 1771 por una inundación y se sustituye por este puente de arcos de piedra, pero no es hasta... Será la introducción de la línea de ferrocarril Londres-Edimburgo que mencionaba antes la que requiere de la construcción de un nuevo puente. Y este puente, digamos que tiene los problemas fundamentales que necesita resolver. Uno es la topografía, el gran salto de nivel que existe, y el otro la baja capacidad portante de los fondos del río. Y en ese sentido se llega a esta solución después de otras anteriores basadas en piedra, que serían muy pesadas o muy antieconómicas. Se llega a esta solución de arcos de pilas de piedra que soportan 6 arcos atirantados de hierro colado o fundido, y que soportan una doble plataforma para el ferrocarril superior e inferior para el tren. Tenemos dibujos, tenemos grabados muy detallados de los ingenieros, y la verdad es que el puente ha sido comparado al diseño de una catedral. Pero lo que es interesante es cómo nos muestra... El puente en realidad es un referente de la intensa evolución de la tecnología en el momento, porque en el momento en que se finaliza se considera obsoleto debido a la rápida evolución de los puentes de celosía y del hierro forjado. Hacen que 4 años después este puente ya no fuera viable económicamente. El siguiente puente es el swing bridge o puente giratorio, y se reemplaza al puente de arcos de piedra anterior. Se construye y costea por Louis Armstrong, que tiene una empresa de ingeniería hidráulica y tiene grandes instalaciones río arriba, y se construye, digamos, para poder dar paso a los barcos río arriba. Y bueno, también en su día es el puente de mayores dimensiones de su categoría. Tiene una luz de 86 metros con un eje central y estaba accionado por unas bombas hidráulicas de vapor que estuvieron en funcionamiento hasta finales de los años 60 del pasado siglo. Aquí veis una imagen actual de parte de ese puente. Y el tercer puente, o el Tyne Bridge, se construye 80 años después, aunque se planteaba muchísimo, con bastante antelación. No sé si era... y supone también un hito tecnológico en el sentido de el empleo de tecnología, de ingeniería naval para la construcción del puente con planchas y remachado, pero también es la primera vez que se emplea este sistema de voladizo progresivo. No sé si se dice así en español, pero o sea, Progressive Cantilevering, y que, bueno, supuso todo un reto en el momento. Supera una luz de 162 metros para cruzar el puente y la plataforma está colgada a 25 metros de altura sobre el nivel del río. Y aún hoy día es un auténtico espectáculo en la ciudad. Bueno, hay que decir también que este puente sirvió como prototipo para el puente de Sydney, que es 3 veces más grande y es 3 años posterior. Pero bueno, en ese sentido, la intensa actividad industrializadora del río se ve reflejada en este mapa muestra la posición de los distintos astilleros a lo largo del río y nos da una idea de la intensa actividad industrial que existía.
a principios de... Esto sería a principios del siglo XX. A partir de 1930, la industria empieza a decaer debido al aumento de la competición global. Pero bueno, esto es básicamente para hacer una idea de la imagen del río a lo largo de todo de su recorrido, que es básicamente es una inmensa pieza de infraestructura, tanto en el río Tyne como en los otros ríos de la región. Entonces, estas imágenes muestran un poco bueno, el anillo del ferrocarril, la intensa cantidad de naves asociadas. Esto es el río Wear en la parte sur. Vemos toda la playa de diques, de zonas de carga, de descarga de carbón y el borde del mar convertido en auténtica infraestructura. Y en Newcastle, mira, río arriba, tenemos nuestros 3 puentes aquí, podemos ver toda esta banda que es completamente desvinculada del resto de la ciudad, dedicada a actividades industriales de distinto tipo. Esa idea de infraestructura, al modo de comentario, salta un poco al espacio urbano en los años 60 de la mano de las ideas funcionalistas, con grandes transformaciones en la ciudad a nivel de separación de tráfico rodados y peatonal, y tiene un poco su imagen en el río Tyne, en la propuesta de cubrición del río, de la mano de Ryder y Yates en los años 60. Es un poco, nos da un poco una idea una imagen de la idea de infraestructura y del río. Pero bueno, lo que tenemos es esta intensísima actividad industrial entra en declive después de la Primera Guerra Mundial, como decía, con el aumento de la competición a nivel global y el cierre de minas y astilleros en la segunda mitad del XX. Durante las décadas 50 y 60 del siglo pasado cierran más de 100 pozos y todo este declive recibe las últimas estocadas con el gobierno del Margaret Thatcher de los 70 y 80, que acaban desmantelando los retazos de la industria que quedan y la convierten en una de las regiones más deprimidas del país. Y que se refleja muy bien en esta película del año 71, protagonizada por Michael Caine, perdón. Y donde se aprecia muy bien una ciudad, una región que se enfrenta a la cara menos amable del desarrollo industrial, que es la contaminación. Se ve en esta escena final de la película, que no voy a contar. Esto es esta especie de tirolinas o teleférico es el sistema de vertido de los residuos de los pozos del carbón. O sea, básicamente todos los residuos de la industria, de la actividad extractiva del carbón, se tiraban al mar. El mar es casi opaco en ese sentido. Pero bueno, el problema de la contaminación es un problema recurrente ya desde mediados del siglo XIX. Desde 1855 ya existe constancia ya existen protestas de la alta contaminación del río, no solo producida por la actividad industrial, sino por los vertidos de la ciudad, que empeoran cuando los servicios domésticos se conectan a la red global de saneamiento. Y en ese sentido sabemos que a mediados del 19 había al menos 270 puntos de vertido sobre el río. Y esa situación de contaminación se manifiesta pues, en la pérdida de un montón de especies como el salmón que anteriormente eran muy abundantes y que lleva a la constitución de las primeras instituciones de protección en 1860, por ejemplo, el Tyne Salmon Conservancy, que es una institución que se dedicaba a proteger esta especie. No es hasta 1960 que se consigue introducir el colector interceptor y, por tanto, a partir de ahí el río comienza a ser un elemento atractivo para mirar, para el desarrollo urbano. O sea, la mejora de la condición del río hace atractivo el borde fluvial
y a finales de los 80-90 se constituyen las primeras intervenciones de regeneración urbana que buscan revertir esta tendencia de deterioro y estimular el crecimiento de la región. Entonces, se inician en la banda de Newcastle, que veíamos antes, pues parten de la recuperación de algunos elementos de algunos almacenes, antiguos almacenes en residencial, y combinados con la inserción de nuevos elementos dotacionales, como en este caso el edificio de juzgados, y ganando para el espacio, ganando para el peatón, convirtiendo en espacio público toda esa zona anterior de industrial. Toda esta actividad gana momento y se traslada a la orilla opuesta, entonces, donde se produce la conversión de uno de los antiguos molinos de harina en centro de arte contemporáneo, la introducción del edificio de Norman Foster, del Centro de Estudios Musicales, el SAGE, o la introducción de pasarelas peatonales para reforzar esta conexión, y que que generan un poco la regeneración de la ciudad, la revitalización de la ciudad. Entonces, bueno, río arriba también tenemos la sustitución de grandes partes de estas zonas industriales, de conversión en parques de negocios o en zonas residenciales, que buscan recuperar la accesibilidad al río y también renaturalizar un poco toda esta zona tan tremendamente intervenida. Entonces, en definitiva, vemos cómo el río es el auténtico soporte, funciona como auténtico soporte y motor de la región, tiene importancia a nivel nacional, y un poco toda esta infraestructura de ferrocarril y del río es la que ha generado esta escala metropolitana que tiene ahora. Y cómo las estrategias de regeneración buscan mejorar la accesibilidad y la conexión con el río. Entonces, hablaré ahora de los espacios de protección a nivel regional y local y de las consideraciones que del patrimonio cultural sus documentos de protección tienen. Y en ese sentido, a nivel general, existen una serie de... desde el punto de vista de la protección natural, la región noreste posee una gran variedad de áreas de alto valor con distintos grados de protección. A nivel nacional están los parques nacionales y lo que se denominan áreas de belleza destacada, de belleza natural destacada, y como veis rodean la región. Y también existen zonas de costa patrimonial, existe una zona de costa patrimonial, pero que tiene consideración de área de belleza destacada. Esto es importante porque los documentos de protección y de gestión de estos parques tienen como objetivo conservar y realzar su belleza natural, su fauna y patrimonio cultural, y promover oportunidades para su apreciación y disfrute por el público. En ese sentido, el promocionar su accesibilidad, su uso y disfrute, al tiempo que preservar sus elementos característicos, fauna, flora, actividades y patrimonio, es un objetivo fundamental. Entonces, el patrimonio en estos espacios no es solo importante por cuanto configurador del paisaje o por su importancia histórica, sino que es también importante en cuanto a atractor de visitas. Se considera desde su potencial como atractivo para su visita. Y en este sentido existen ayudas para la conservación del patrimonio cultural, centrándose en el patrimonio en riesgo, por ejemplo, elementos arqueológicos que pueden verse afectados tanto por actividades agrícolas o en riesgo o que están en riesgo de desaparición. O sea, se consideran ayudas para, por ejemplo, elementos líticos que están en riesgo de ser cubiertos por maleza, y esto se gestiona a través de ayudas de coordinación de voluntarios para la limpieza de estos elementos. Entonces, existen convenios con agricultores, con propietarios de espacios forestales, tanto para hacer mejoras medioambientales o para la recuperación de hábitats de fauna, como para el mantenimiento de elementos históricos en el paisaje. Y esto, aunque estando en propiedad privada, existen negociaciones tanto para poder dar acceso o para tanto físico como virtual. Es decir, si el dueño no tiene interés en dar acceso
en proveer acceso a este bien para su apreciación, hay ayudas para promover la interpretación, el mejor conocimiento de estos bienes. Entonces, quédenos con un criterio semejante de visión conjunta de elementos culturales y naturales, pero aplicado al conjunto del territorio, se elaboran las áreas de carácter nacional, que sería un poco el equivalente a nuestras unidades de paisaje. Y en ese sentido, el conjunto del territorio se ha dividido en áreas que atienden a criterios paisajísticos más que administrativos. Y su objetivo es servir de referencia para el establecimiento de iniciativas de conservación a escala de paisaje, promoción de convenios entre distintas entidades e informar de decisiones sobre la capacidad de cambio y gestión del territorio. Y estos se basan en el Libro Blanco del Medio Ambiente y en la Convención Europea del Paisaje. Y bueno, lo interesante de estos documentos es que abordan tanto las características paisajísticas, naturales, los elementos importantes de biodiversidad que estas áreas tienen, además de sus paisajes culturales, la configuración, los distintos elementos que dan identidad al territorio. Pero añaden esta idea de servicios a los ecosistemas, que digamos que se desencadena en 2008 a partir de un informe que alarma de la pérdida de biodiversidad en la nación. Y entonces, desde ahí hay una serie de estudios que hablan de la provisión de los servicios que los ecosistemas pueden hacer para el generar, digamos, un medio ambiente más saludable y más sostenible. En ese sentido, estos documentos no solo establecen cuáles son los elementos que caracterizan el área desde el punto de vista patrimonial y natural, sino que establecen cuáles son los servicios medioambientales que estas áreas pueden ofrecer, tanto desde el punto de vista de provisión de servicios, y eso es desde provisión de alimentos, provisión de agua, elementos que son necesarios para la vida, como la regulación de esos servicios, cómo ese área tiene potencial para una gestión desde el punto de vista de la erosión, de la calidad del suelo, del flujo del agua o de la erosión. Pero también considera la provisión de servicios culturales y en ese sentido se establece pues, cuáles son los elementos importantes que esa región posee y lo que es interesante es quiénes son los beneficiarios, si es el potencial de esos servicios culturales es a nivel local, regional o internacional. Y esto lo que busca es el generar asociaciones, el convocar alianzas para hacer actuaciones conjuntas en ese sentido. Todo este estudio de las características del área, de los servicios que puede ofrecer y de quiénes son sus posibles beneficiarios, se condensa en unas declaraciones de oportunidad ambiental que incorporan una serie de medidas y en ese sentido afectan tanto a elementos naturales como culturales. Por ejemplo, para el área que nos ocupa del río Tyne está comprendida dentro de los ríos Tyne and Wear, las tierras bajas del río Tyne and Wear. Y uno de ellos es invertir la fragmentación de hábitats seminaturales, resultado de la expansión industrial y urbana. Bueno, pues esto, alguna de las medidas que considera es la creación de humedales en antiguas zonas de extracción minera y esto tendría su repercusión positiva, por ejemplo, en el paisaje cultural de alguna de las zonas, de alguna de las poblados mineros en cuanto a la mejora de su atractivo paisajístico. O, por supuesto, el aprovechar el conocimiento del paisaje histórico y patrimonial se considera esencial pues, para mejorar su interpretación, su conocimiento, el bienestar y mejorar las posibilidades de ocio y turismo e informar diseño de calidad. O sea, él busca sobre todo unas actuaciones conjuntas desde el punto de vista del territorio. También comentar, en la región dispone de un anillo verde y la designación de los anillos verdes se remonta a la década de los años 60 del pasado siglo. Sus funciones iniciales eran prevenir el urban sprawl o el crecimiento suburbano y como vemos en el mapa se
localizaban en torno a las grandes conurbaciones del país, en torno a Londres, Birmingham, Liverpool, Manchester y Newcastle. Y lo que es importante aquí es que las directrices de planeamiento a escala nacional establecen que su característica fundamental es su carácter abierto y tienen como funciones controlar el crecimiento de los suburbios, prevenir la función de ciudades vecinas, el proteger el rural o el countryside de urbanización inapropiada y preservar el entorno y el carácter de las ciudades históricas y ayudar a la regeneración urbana a través de la promoción del reciclaje. Entonces, en ese sentido, esta anillo verde y estructura verde tiene entre sus funciones la preservación del patrimonio cultural a nivel paisajístico y a nivel de mantenimiento de su carácter. Y una vez designados, es competencia de las autoridades locales el mejorar el uso de esos anillos, sobre todo incrementando su accesibilidad, proporcionando oportunidades para ocio y actividades deportivas al aire libre, la mejora de los paisajes y de la biodiversidad, además de mejora de zonas dañadas y abandonadas. Entonces, esto a nivel local se materializa a través de los estudios de infraestructura verde. Y en ese sentido, el río Tyne se considera fundamental hasta el punto de que tiene un informe específico del río dentro de la estructura verde y que se ha hecho de manera conjunta entre ambas autoridades que dan a su frente. Entonces, por un lado, se reconoce la importancia histórica y la razón de la existencia de los asentamientos urbanos, se reconoce la artificialización del río a raíz del desarrollo industrial y la necesidad de continuar renaturalizando el área. Y en ese sentido, algunos de los elementos patrimoniales, como las antiguas vías esas antiguas vías de carbón, se consideran elementos fundamentales a nivel de la estructura verde como corredores ecológicos e importantes faunas para la fauna salvaje. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del paisaje urbano y patrimonio cultural, la infraestructura verde debería buscar realzar el paisaje natural y urbano característico, al tiempo de convertir estas características en un atractivo para los usuarios de la infraestructura verde. Lo que estos documentos hacen es, además de reconocer las distintas áreas protegidas, hablar de la biodiversidad, de registrar el estado de las especies, una serie de objetivos para su mejora y de incrementar todos estos temas de accesibilidad y reconocimiento del paisaje. Uno de los temas importantes es el reconocimiento de este papel complementario de patrimonio cultural y natural, en el sentido de que la mejora de la infraestructura verde genera un entorno más adecuado para el patrimonio cultural, pero al mismo tiempo los distintos elementos patrimoniales que existen a su cargo son generadores de uso de esos espacios, atraerían a gente para poder usar todos estos espacios y se considera que esto es un elemento fundamental en ese sentido. ¿Qué es lo que quería decir aquí? Y bueno, a nivel de ejemplos que tienen un poco esa visión conjunta, he escogido dos ejemplos relacionados con el patrimonio industrial, uno en las orillas, uno en el río Tyne, el otro en un afluente del Tyne, en una de estas zonas de protección natural que comentaba antes. El tercero es un campo de batalla registrado, que está en una zona de paso del río, y el cuarto es un proyecto de recuperación paisajística en una de estas residencias de la aristocracia o de los industrialistas, que creo que pueden enlazar un poco con el espíritu de las jornadas. El primero es estos muelles de descarga. Aquí arriba, aquí tenéis la parte central de la ciudad y esto es uno de estos muelles de descarga. Se considera que es la estructura de madera de mayores dimensiones de este tipo en Europa que queda. Es la única que permanece en pie de más de una treintena que había a lo largo del río. Y se construye a finales del siglo XIX por la Compañía de Ferrocarril
del norte pues para la carga de carbón a los barcos. Aquí veis una imagen de la estructura en pleno funcionamiento. O sea, tenía las líneas de ferrocarril con sus zonas y los barcos esperando para su descarga. Deja de estar en funcionamiento hacia la década de los 60 del pasado siglo, entra en avanzado estado de deterioro, sufre distintos incendios y lo que la pasa a estar en la lista de patrimonio en riesgo nacional. Y entonces, bueno, es importante, en ese sentido, es importante hablar, bueno, el proceso de recuperación es relativamente complejo. En 1996 la estructura pasa a manos de una asociación sin ánimo de lucro, que es un Preservation Trust, cuya función es buscar usos afines a elementos patrimoniales que están en estado de deterioro. Y en ese sentido, una parte muy importante del trabajo fue de visibilización, de concienciación de la población del valor de esta estructura, y se organiza lo hicieron a través de la organización de numerosas instalaciones artísticas, contacto con la universidad de posibles usos del proyecto, proyectos con colegios hablando del patrimonio local de la región, pero fue un poco la posición de esta estructura en el área, que ahora mismo es un área considerada de alto interés ecológico es un área de alto interés ecológico desde que se detiene el dragado del río en este área y se han recuperado las antiguas zonas de marismas. Hace que sea una importante zona de paso de parada para aves migratorias, pero también existe una importante fauna de mamíferos asociadas. No solo es la fauna, sino la flora que le da interés y, paradójicamente, es la contaminación de este lugar, la alta presencia de minerales en esta zona, la que hace que tenga una flora de elevado interés. Y entonces se estudia la posibilidad de convertir este mirador como una plataforma de observación para aves, la que finalmente, con el apoyo de toda la población local, la que consigue una subvención para poder acometer su reparación. Me olvidé de comentar antes que, bueno, tanto este proyecto como el siguiente se basan en digamos que su aproximación. Este proyecto y el siguiente reciben unas subvenciones a cargo de los fondos de la Lotería Nacional, que se llama... la Lotería Nacional tiene un fondo que se destina a obras a elementos patrimoniales, pero una condición son en la actualidad uno de los fondos más importantes que existen a nivel nacional, pero una de las condiciones para poder recibir eso es que tienen que ser proyectos que además involucren a la ciudadanía y que reviertan en la comunidad. Son muy competitivos y es necesario justificar muy claramente que el proyecto tiene viabilidad, que será sostenible en un marco temporal, y en ese sentido están muy, muy demandados, obviamente, pero llegan a cuantías de los 20 millones de libras. Son cuantías que permiten, en muchos casos, el rescatar estos edificios y darles el empujón para poder convertirlos en algo viable. Y bueno, el segundo ejemplo consiste en la recuperación e interpretación de un número de estructuras a nivel arqueológico que están relacionadas con el patrimonio industrial de la región. Está dentro de una de estas áreas de belleza natural destacada, que son los Montes Peninos, que veíamos antes ahí, y es desde 2015 también un geoparque. Entonces, como comentaba antes, desde estas áreas de protección natural existe una visión conjunta tanto de protección de los espacios naturales y culturales, y desde la propia gestión del parque existen un montón de actividades
que se canalizan fundamentalmente a través de voluntarios, pues de excavaciones arqueológicas, pero también de cursos de capacitación en técnicas tradicionales. O sea, se aprovecha un poco todos los la necesidad de introducir actividades que más reviertan en un mejor conocimiento de la región y de los sistemas tradicionales, tanto en arqueología, sistemas constructivos, como en el medio natural. O sea, por ejemplo, ahí tenemos un grupo de voluntarios midiendo la densidad de la turba que existe en la región. Entonces, este proyecto también recibe una financiación de casi 2 millones de libras para un proyecto a 4 años que abarca distintos aspectos. Por un lado, consiste en la conservación y recuperación de patrimonio natural e histórico, incluyendo estos restos de arqueología industrial. Incluye la recuperación de tradiciones locales, incluye la recopilación de tradiciones locales, de organización de un festival folclórico, porque existe también una historia asociada a la historia de la región, una mejora de la accesibilidad dentro de estas líneas del parque natural y, desde luego, la capacitación profesional, o sea, el mejorar la habilitación profesional de la gente que vive en la zona para intervenir adecuadamente en los elementos patrimoniales. Tenía que haber comentado antes, quizás, que la zona es importante desde el punto de vista patrimonial por la explotación del plomo que existe también desde época romana y medieval, pero fundamentalmente a lo largo del XVIII y el XIX. Y en ese sentido existen una gran cantidad de restos arqueológicos de considerable interés, pues desde canalizaciones de más de 2 kilómetros que atraviesan el valle, que acaban en chimeneas, o grandes instalaciones para el quemado de la cal. Y existe también, está ampliamente documentado las rutas que existían desde todas estas zonas y su desembarco en el río, que además, digamos que ahora han sido incorporados como parte de rutas de senderismo dentro del parque. Eso a nivel patrimonial. A nivel natural, el área es una zona de montañas bajas que veíamos antes, con brezales y que fueron muy importantes en el siglo XIX para la cría y práctica de caza como deporte por parte de las clases más acomodadas. A nivel natural, las turberas tienen gran importancia a nivel medioambiental, no solo como captadores de CO2 o soporte de biodiversidad, como el urogallo, que creo que lo tenemos extinto desde hace unas cuantas décadas aquí, y también como registro arqueológico, que por lo visto esas turberas son capaces de acumular registros arqueológicos que se remontan a la edad del hielo. Entonces, bueno, dentro de este programa pues, se escogen tres restos de construcciones asociadas a esta industria del plomo, que, por ejemplo, el estado inicial que vemos aquí. A través de voluntarios se procede primero a la limpieza y visibilización de los restos y luego, a través de estos cursos de capacitación, a la consolidación de estas ruinas, pero asociado sobre todo a un proyecto interpretativo que explica cuál era su escala, su funcionamiento, su papel dentro del conjunto de toda esa infraestructura. Este es uno de los ejemplos y este es una de las zonas pues, donde el plomo se procedía a fundir y a organizar en las distintas partes del proceso. Entonces, incluye la consolidación de todas estas terrazas, la cubrición, el mantenimiento del edificio en condiciones estancas, probablemente con vistas a un futuro de poder encontrar un uso para él, pero por lo menos el evitar que continúe el estado de deterioro. Bueno, el siguiente proyecto es un campo de batalla y este es interesante, más que un proyecto es un poco una declaración de intenciones.
me parece interesante desde ese punto de vista. Hay que decir que los campos de batalla es una nueva categoría incorporada a la lista de Patrimonio Nacional desde mediados de 1990 y actualmente existen 46 en el conjunto del país. Y bueno, eso es importante. El campo de batalla de Newburn es el escenario de una batalla que tuvo lugar en agosto de 1640 entre tropas escocesas e inglesas, con una amplia derrota de las inglesas. Y bueno, desde el punto de vista estratégico, supone una breve confrontación. No supuso un desarrollo de la tecnología o del arte de la estrategia o se caracteriza porque tuviera muchas bajas, pero desde el punto de vista histórico es fundamental en el deterioro de las relaciones que llevarían a la guerra civil año y medio después. Y entonces, bueno, eso la convierte en un elemento de importantísimo interés. Desde el punto de vista evidencial, es importante también por el potencial arqueológico, a nivel de que existen restos de munición que nos pueden ayudar a entender mejor la evolución de la batalla, aunque está muy bien documentada. Y existen amplios escritos que describen un poco todo el procedimiento, toda la estrategia. Y a nivel paisajístico, el lugar ha sufrido amplias transformaciones. Como veis aquí, desde la artificialización del río, de la regularización del cauce del río, la introducción de la colonización industrial y la expansión residencial. O sea, desde ese punto de vista, ha sufrido importantes transformaciones, pero al mismo tiempo, bueno, existiendo estas centrales de producción energética a ambos lados, que se demuelen a finales de los 90. Entonces, eso brindaba una oportunidad de ver cuál es el potencial para recuperar este campo de batalla. En ese sentido, a pesar de todas estas transformaciones, el área todavía mantenía las relaciones visuales, importantes relaciones visuales que eran esenciales para entender la batalla, como las vistas entre ambos lados del río, entre ambas tropas, la vista de las zonas de paso, la visión de las zonas de retirada y las colinas que cierran el paisaje por este lado. Y se entendía también que la mejora de este área, que además parte de este área se incluye dentro de la infraestructura verde, hay una parte que es un parque registrado y hay zonas de interés científico. Y por tanto, sujetas a esta idea de promocionar la accesibilidad, pero se entendía que la mejora y la comprensión de este campo de batalla tenía potencial desde el punto de vista de posibles visitantes que visitan el muro de Adriano, que podrían tener interés también para ver esta zona. Y desde ese punto de vista se hace un estudio poniendo en conjunto todos estos elementos, identificando cuáles son las vistas fundamentales, identificando los distintos tipos de paisaje en el área y que lleva a la elaboración de un mapa de sensibilidades con unas recomendaciones clave en cada uno de estos elementos, pues desde la limitación de la edificación en zonas más sensibles o la posibilidad de realocar servicios en zonas que tengan, bueno, que se beneficiasen de ese elemento, y sobre todo el mantenimiento del carácter y de la conexión visual con piezas clave. Bueno, hay que tener en cuenta que el planeamiento en Reino Unido es muy diferente al que tenemos aquí. No existe un planeamiento de detalle, que se evita el establecer densidades, alineaciones y formaciones. Entonces, la elaboración de estos documentos estratégicos es tremendamente importante en ese sentido. Y bueno, y finalmente este es un proyecto de recuperación paisajística en un parque asociado a una de estas viviendas de la clase aristocrática, en realidad. Tanto el parque, que se encuentra dentro de este perímetro, como la residencia están incluidos en la lista de Patrimonio Nacional,
la residencia con el mayor grado de protección, que es grado 1, y el parque con el grado 3, que es un poco la menor categoría, pero todavía significativo a nivel nacional. Y bueno, en la imagen podéis apreciar, bueno, primero parte de la explotación, de la excavación a cielo abierto que se producía aquí, y en azul están las zonas de objeto de recuperación paisajística. Parte de estas excavaciones ya habían sido objeto de recuperación anteriormente, pero ahora esto es una revisión. Y esto es, bueno, comentar que esto era bastante frecuente, o sea, que la presión por generar, por aumentar la producción de carbón llevó en muchos casos a la afección de los parques asociados a las residencias, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de reconstruir el país, hizo que muchas de estas áreas se vieran afectadas como esta. Entonces, bueno, básicamente lo interesante de este proyecto es cómo establece la incorporación de un nuevo elemento dentro de este paisaje registrado. Bueno, comentar que este paisaje es un jardín característico del siglo XVIII, por lo tanto, con estilo paisajista, que tiene también intervenciones del siglo XX de Edward Lutyens en torno a más próximas. Pero bueno, en ese sentido, lo que se ha hecho ha sido formalizar un poco los movimientos de tierra resultado de esa excavación, de manera que formen un nuevo elemento, casi como una terraza desde la cual observar el parque mismo, y manteniendo al mismo tiempo, siendo conscientes de las relaciones visuales, de las vistas de larga distancia. En ese sentido, esto se configura también a nivel de perfil de ese monte. Se trata de que tenga un perfil acorde con la geología del lugar, o sea, con la geología de los glaciares, y no de lo que llaman de las rolling mountains, de que sea más curvo, más convexo. Se trata de integrar eso paisajísticamente desde el punto de vista de las características del lugar. Y después también esta zona de prado, pues estos pequeños círculos que veis aquí, de reintroducir la vegetación esparcida, el arbolado esparcido, que sería característico de esta entrada hacia la residencia. Y desde el punto de vista natural se introducen nuevos cuerpos de agua que lo que buscan es esta conexión ecológica más global con el territorio a través del río. Entonces, digamos que este proyecto es interesante desde el punto de vista que trabaja con las dos unidades al mismo tiempo, de mantenimiento de los elementos culturales de este parque, pero al mismo tiempo introducción de elementos ecológicos que favorezcan toda esta conectividad. Y bueno, esto era lo que quería traer para contaros, un poco acelerado seguramente y atropellado, pero seguramente estará mucho más claro en la sesión de debate con las preguntas, porque estaré más tranquila, definitivamente. Pero bueno, ya está. Gracias.